novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Hermanos, que el Señor les bendiga. Es una alegría muy grande la que tengo en mi corazón y especialmente un agradecimiento profundo a nuestro Señor, ya que hoy iniciaremos un programa que le hemos llamado El trazo del escriba. Y quisiera, antes de entrar a este desarrollo de temas, con el favor del Señor, me acompañaran a hacer una oración para dedicar al Señor este nuevo programa de enseñanza en el nombre de Jesús, y así también poder comprender a la luz de la palabra por qué el rema que hoy estaremos presentando. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por permitirnos servirte. Gracias, Señor amado, por darnos la oportunidad de llevar tu palabra. Ponemos, Señor, a tus pies este nuevo programa, Señor, rogándote que hagas descender esa unción de revelación sobre nuestras vidas y podamos comprender entonces, Señor, el trazo del tiempo final. En el nombre de Jesús, por favor, te suplicamos que seas tú el Señor el que nos enseñe, que ministre en nuestros corazones. Y así, amado Dios, con tu iglesia estemos listos para cuando tú vuelvas y nos encontremos contigo en los aires. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, quisiera, como les comentaba hace unos momentitos, ¿de dónde surge el anhelo de poder trabajar en una serie de programas donde procuraremos, si el Señor nos lo concede, el estar trabajando una línea del tiempo final y saber entender los tiempos que vivimos? Dice la Escritura en el libro de los Salmos que si nosotros sabemos contar nuestros días, podremos adquirir sabiduría. Por otro lado, a mí me llama la atención allá en el libro de Lucas 19:41 en adelante, cuando el Señor Jesucristo llega a Jerusalén y dice la Escritura que Él lloró sobre Jerusalén. Dice, cuando se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes. Versículo 44, leo la Biblia de las Américas. Y te derribarán a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Oiga esto. Porque no conociste el tiempo de tu visitación. Me pareció muy interesante que en la versión al día, en la parte final de este mismo versículo, espero podamos verlo en pantalla, dice la Escritura, no dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Entonces, nos damos cuenta, hermanos amados, que cuando el Señor Jesucristo, como bien lo describe el primer capítulo del libro de Juan, venía para salvar a los suyos, pero ellos no lo recibieron. Y entonces, para ellos, por cuanto no discernieron el tiempo de su visitación, vino una destrucción terrible, sufrimiento, esclavitud, desde aquellos tiempos del Señor Jesucristo hasta nuestros días, ya más o menos 2000 años, donde incluso en distintos periodos de la historia ellos pasaron persecución, y por eso también la diáspora judía a través de estos siglos. Y quizá lo que para nosotros es más lamentable de ver en la historia es el llamado holocausto judío. Pero note usted, por favor, que el Señor le dice a Jerusalén o a los israelitas que iba a llegar una destrucción. Esta sucedió aproximadamente en el año 70 después que vino el Señor Jesucristo,
cuando el futuro emperador romano llamado Tito entró con los ejércitos romanos y destruyó el templo de Jerusalén y la ciudad misma. Nos damos cuenta entonces, y aquí es donde yo quiero hacer el énfasis, por favor, hermanos, que ellos no reconocieron el tiempo en que Dios llegó a salvarlos. Esta es la causa, una de las razones por las cuales, con el favor del Señor, tengo el gusto, les decía, de presentar en el nombre del Señor Jesucristo el trazo del escriba. Porque nosotros, la iglesia, si podemos incluso considerar aquella figura de cuando el Señor se acerca a Jerusalén, recuérdese usted que Jerusalén es figura de la iglesia también, el Señor se va a entristecer. Cuando Él vuelva ahora y que está muy pronto a que su venida, su segunda venida llegue en este tiempo, yo sé que Él también en alguna manera se entristecerá, porque vendrá ya no por la Jerusalén, por su pueblo Israel de raza, sino por el Israel espiritual, su Jerusalén, la iglesia. Sin embargo, lastimosamente, mucho del pueblo del Señor no está discerniendo el tiempo, no está considerando la línea del tiempo final y por lo tanto no puede recibir esa sabiduría que el Señor quiere tengamos para que sepamos contar los días que nos quedan por delante y prepararnos con ahínco para la venida del Señor Jesucristo. Ahora, en el libro de Romanos, en su capítulo 3 y versículo 21, dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Entonces, no hay otra forma que nosotros podamos encontrar el camino que nos lleve de vuelta a la casa del Padre. Dios siempre ha deseado habitar con el hombre y nos encontramos entonces en una línea del tiempo, si pudiéramos entonces ahora ver algunos trazos, donde al no discernir el tiempo de la visitación del Señor, como por ejemplo ha pasado en estos 6,000 años, contándolos a partir de la caída de Adán, nos encontramos que inicialmente, si hacemos acá una línea del tiempo, podríamos considerar que desde la caída de Adán, vamos a poner aquí caída de Adán, desde ese momento hasta cuando el Señor llama a Abraham, y luego le cambia el nombre a Abraham. Desde este tiempo para acá, entonces, desde este tiempo para acá, hay 2,000 años. Dios estuvo tratando con la humanidad por 2,000 años. Pero la humanidad no quiso volverse al Señor. Recuérdese usted que desde la caída de Adán hasta Abraham, en este periodo de los 2,000 años conocemos también el diluvio, la destrucción de la tierra. El Señor había levantado a un heraldo, a Noé, con un mensaje de salvación, pero entendemos en la palabra que la gente no se daba cuenta, o mejor dicho, no quería comprender que el Señor tenía un plan también de misericordia para ellos. Entonces se termina el tiempo de la humanidad. Y viene Dios en ese momento, llama a un hombre de Ur de los Caldeos, gentil también, pero el Señor le cambia su naturaleza y empieza a través de Abraham, después envía a Isaac y luego Jacob. Entonces el Señor llama a Jacob y le cambia el nombre.
a Israel. Ahí entonces el Señor empieza el trato con el pueblo israelita, que vienen a ser otros 2000 años hasta la venida del Señor Jesucristo. Entonces, acá tendríamos la primera venida del Señor Jesús. Acá es cuando entonces leíamos allá en Lucas que el Señor Jesucristo vino a salvarlos a ellos, a su pueblo Israel. Pero como ellos también rechazan aquel plan de salvación, el Señor le da oportunidad nuevamente a los gentiles, y no solamente a los gentiles, aunque sí especialmente a nosotros, los no israelitas de raza. Y entonces el Señor empieza un trato de 2000 años también con la iglesia. Ahora, nosotros nos hemos acercado a un periodo, mejor dicho, estamos ya por entrar a un periodo descrito en la palabra como el tiempo tribulacionario, que ya no es para la iglesia, porque entonces el Señor, si pudiera hacer voy a tratar de explicarlo de esta forma, a partir del año más o menos 1900, entonces empieza la recta final para la iglesia. El tiempo donde, ya lo vamos a ver con algunos versículos, el Señor está trabajando ya los últimos toques con su iglesia, porque el Señor ya se la quiere llevar. El Señor quiere salvar a su iglesia de lo terrible que viene sobre la tierra, porque entonces vendría nuevamente a darse, voy a tratar de, espero estarme explicando acá, la semana 70 de Daniel, y entonces se va a empezar a tratar de parte del Señor nuevamente, después que se dé la semana 70 de Daniel, es decir, el trato a Israel. Dios entonces, cuando termine de tratar a la iglesia en este periodo de 2000 años, entonces cuando el Señor termine de trabajar estos 2000 años con su iglesia, entonces Él va a empezar a trabajar con Israel en la semana 70 de Daniel. Y cuando termine de trabajar el Señor en esa semana que dura 7 años, entonces el Señor volverá a trabajar con las naciones en el tiempo que se llama, que le llamamos el milenio, ¿verdad? Que ahí pues no vamos a abordarlo en este momento, sino solamente quería poder mostrarles entonces una de las razones por las cuales nosotros necesitamos conocer la línea del tiempo, pero especialmente la que nos corresponde a nosotros, la iglesia, y que está a punto de terminar ese trato de Dios con nosotros, la iglesia, es decir, la gentilidad. Ahora, para ir poniendo pie de imprenta en lo que hemos estado platicando, vea usted allá en el libro de Efesios 2:11, por lo tanto, recordad gentiles de nacimiento, o sea, nosotros los que no somos judíos de raza, los que sois llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recordad que en ese entonces estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a vosotros que antes estabais lejos, Dios os ha acercado mediante la sangre de Jesucristo. Note algo, por favor, hermano amado, aquí en los versículos que estamos presentando. Vea que nos está hablando a nosotros los gentiles, a quienes el Señor nos dio la oportunidad de la salvación en Cristo Jesús.
Y esto era lo que le mencionaba al principio, lo que relata el libro de Juan allá en el capítulo 1 y versículos 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Nosotros, los que en Efesios se nos llama gentiles, entonces se nos dio la oportunidad aquí, mire, cuando ellos, Israel, en su trato, rechazan al Señor Jesucristo. Imagínese usted qué terrible que en su trato que el Señor tenía, solo tenían que reconocerlo como su Salvador, como su Rey, como su Señor. Y una semana de 7 años les faltaba vivir del castigo que el Señor había determinado sobre ellos, llamada la semana 70 de Daniel. Bueno, el punto es que como ellos lo rechazan, entonces aquí se cumple Juan 1, 11 al 12. A lo suyo vino, a Israel, no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron nos dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ese llegar a ser tiene una explicación muy importante que solo quisiéramos en este momento darle una pinceladita. ¿Por qué? Porque entonces es un proceso el que Dios inicia con nosotros a partir del momento que aceptamos al Señor Jesucristo y que requiere el trabajo del Espíritu Santo en nuestra alma, en nuestra vida, para poder llegar a ser hijos de Dios. Esto es semejante a lo que más adelante hablaremos sobre el sello de Dios sobre nuestras vidas, que también tiene que ver con este nuevo programa que, como ya le contamos, así se llama el trazo del escriba. Bueno, Lucas 21, 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta los tiempos hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Muy bien. Vimos, recuérdese usted que la profecía, voy a ver si logro hacer algún espacio acá. La profecía es necesario considerarla en los 3 tiempos que tiene. La palabra profética más segura nos deja ver que la profecía tiene un pasado profético, un presente profético y un futuro profético. De tal manera que nosotros en Lucas 21, 24 nos damos cuenta en este tiempo para nosotros que ya se dio un pasado profético, porque el Señor Jesucristo había dicho que Jerusalén iba a ser destruida. Esto literalmente aconteció en el año 70 después del Señor Jesucristo, con lo que ya platicamos acerca del que vendría a ser emperador romano Tito. Pero ahora para nosotros también representa algo muy importante que yo quisiera, hermanos amados, poder enfatizar, porque aquí marca el tiempo del trato a la gentilidad nuevamente. Le voy a volver a leer el versículo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Está hablando de los israelitas. Esto ya se cumplió durante estos 2000 años. Ellos fueron dispersos en todo el mundo. Por eso usted encuentra que hay judíos guatemaltecos, judíos mexicanos, judíos estadounidenses. Ellos están dispersos en todo el mundo. Pero dice, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles, por favor mírelo acá, hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. Esto es bien importante, porque entonces el tiempo del trato para nosotros, la gentilidad, también tiene una fecha de caducidad. Es lo que yo le explicaba acá hace un momentito. Entonces, cuando el Señor viene acá en su primera venida y es rechazado por los israelitas, se abre entonces el tiempo para nosotros los gentiles. De aquí hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Esto es más o menos 2000 años.
considerándolo desde otro ángulo, podríamos decir que este tiempo de la gentilidad parecería que terminaría más o menos en el 2022. Porque entonces acá, si el Señor así lo desea, ¿verdad? Y en base a la palabra, en base a la enseñanza apostólica, principalmente por nuestro apóstol general, nuestro apóstol Sergio, hemos entendido que la venida del Señor está muy cerca, porque el tiempo de los gentiles se va a terminar. Después que se termine el tiempo de los gentiles, salvación para gentiles, entendemos en la palabra que ya no va a haber. Ya no va a haber, porque entonces el Señor va a empezar a tratar con Israel en esos 7 años. Ahora, dice la Escritura en Efesios 4:30, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mire qué importante. Oiga esto. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, quisiera que lo viéramos juntos en pantalla, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aleluya. Si nosotros ya somos redimidos, nosotros ya aceptamos a Cristo, Él ya pagó por nosotros a precio de sangre, de su preciosa y bendita sangre. Sin embargo, dice acá que nosotros necesitamos ser sellados por el Señor para que estemos listos para el día de la redención. ¿Cuándo va a ser el día de la redención? Bueno, el día de nuestra redención, si este pedacito de acá, que es la semana 70 de Daniel, sabemos que ya no es el trato para la iglesia, porque nosotros tenemos que ser levantados en lo que se llama rapto o arrebatamiento, o dicho desde el griego como un arpazo. Pero entonces dice la Escritura acá en Efesios 4:30 que no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios, porque por el cual fuisteis sellados para el día de la redención, dejándonos ver con esto que así como en Juan 1:11 al 12 dice la Escritura que a todos los que le recibimos nos dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, empezamos como salvos y tenemos que evolucionar hasta llegar a ser hijos de Dios. Es un proceso. De la misma forma, este sello del Espíritu Santo, hablando que nos prepara para que estemos listos para el día de la redención, el rapto es el día de nuestra redención. Mire, este es el que estamos esperando. Entonces, desde que aceptamos al Señor, el Espíritu Santo, ¡pau!, nos selló. Pero estamos en un proceso donde el sello en nosotros tiene que ser perfeccionado. Ahora, en Primera de Juan 2:28 dice, y ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Aquí yo tendría que quizás empezar otro esquema, pero bueno, si no me puedo aprovechar también acá con la pizarra electrónica. Solo quisiera, por favor, hermano amado, que usted note acá en este versículo de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28, que dice, y ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, es decir, aquí, tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Entonces esto nos deja ver, como lo hemos platicado en algún momento, que va a haber una manifestación del Señor previo a la manifestación cuando Él se encuentre con su novia y se case con ella. Esto es lo que nosotros hemos aprendido, el Vemá, el tribunal del Hijo. ¿Qué le quiero decir? Necesitamos discernir el tiempo y darnos cuenta que el Espíritu Santo está trabajando con nosotros para que podamos tener el sello de Dios
en nuestro corazón, en nuestras frentes, en nuestra vida, y que este sello es tipificado en la palabra como la letra Tau, la última letra en el alefato hebreo, y que yo quisiera hacerle algunas eh, anotaciones con respecto de ese sello del Espíritu Santo. Muy bien. En el libro de Ezequiel, capítulo 9 y versículos del 1 al 2, dice la Escritura: entonces gritó a mis oídos con gran voz, diciendo: acercaos, verdugos de la ciudad, cada uno con su arma destructora en la mano. Y he aquí, 6 hombres venían por el camino de la puerta superior que mira al oriente, cada uno con su arma destructora en la mano, y entre ellos había un hombre vestido de lino con una cartera de escribano en la cintura. El escribano es aquel que tomaba nota, digamos, de las crónicas en alguna manera, pero que también, como lo vemos acá, es el que sella a los que no van a sufrir el daño por estas potestades tipificados en estos 6 hombres que iban a destruir el pueblo. Y entraron y se pusieron junto al altar de bronce. Y el Señor le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Pero a los otros dijo, y yo lo oí: pasad por la ciudad en pos de él y herid, no tenga piedad vuestro ojo, no perdonéis. Muy bien, ¿qué le estoy tratando de decir? Acá, este personaje, descrito como el hombre vestido de lino con una cartera de escribano en la cintura, tenía que pasar o tendrá que pasar, y está pasando ya, en medio del pueblo, porque este varón tipifica 2 cosas. Vamos a ver. Voy a leer de una vez Ezequiel 9, 4 y 5 nuevamente. Y el Señor le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal. Note esto, por favor. Pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Pero a los otros dijo, y yo lo oí: pasad por la ciudad en pos de él y herid, no tenga piedad vuestro ojo, no perdonéis. Antes que llegue la destrucción terrible que está profetizada en la palabra del Señor, tribulación, dice la Escritura, como nunca antes hubo ni habrá. Esto es la semana 70 de Daniel. Antes que esto acontezca, el escribano tiene que sellar, según la palabra, a aquellos que no somos indiferentes ante las terribles abominaciones que se cometen en el mundo. No sé si usted se enteró, pero lamentablemente uno de nuestros países centroamericanos ya se unió a las abominaciones más terribles que se están dando en el mundo, legalizando ahora también en su país el matrimonio que le llaman igualitario, ¿verdad? Entre lesbianas y homosexuales. Entonces, nosotros no podemos ni asimilar eso, ni ser indiferentes. Tenemos que gemir, tenemos que decir al Señor: perdónanos a la humanidad, y especialmente, Señor, ten misericordia, porque debido a tantas cosas malas que están dándose en el mundo, la ira del Señor se está acumulando, como bien lo dice la Escritura, para ser manifiesta en este momento. Ahora, este que va a sellar, me llamó la atención que en la versión Nácar y Colunga, que usted puede ver en pantalla, en el versículo 4 dice: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon por señal una tau en la frente de los que se duelen de todas las abominaciones que en medio de ella se cometen. Acá usted puede ver en pantalla, esta es la letra tau. Esta letra representa, como bien nos lo enseñaría en algún momento nuestro apóstol, como el sello
del producto terminado. El alefato hebreo tiene 12 letras y la última es la tau. Cada letra en nuestro corazón, en nuestro espíritu, el Señor las va poniendo en la medida que oímos la palabra y vivimos la palabra. Sin embargo, en este sentido, yo quisiera comentarle dos cosas, ya que esto representa dos tiempos. Ok. Es que no sé si animarme. Bueno, pero sí lo puedo hacer acá mejor. El esquema que yo necesito hacer. Mire pues. Entonces, el escribano lleva el punzón, lleva su instrumento de escriba. Y tiene que sellar, espiritualmente hablando, con la letra tau. Para nosotros, esto es una sombra, es una figura, es el trabajo que el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas, valga la redundancia, como le explicaba hace un momentito. Y a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es un proceso. Entonces, cuando vemos el sello del Espíritu Santo, que Él ya nos selló, ese sello se tiene que perfeccionar. Así como nosotros, como hijos de Dios, debemos de llegar a la perfecta naturaleza, si lo puedo llamar de este modo, a ser hijos, así también entonces el sello de Dios se tiene que dar perfectamente en nuestras vidas. De tal forma, déjeme contarle, ya le pongo los versículos, que ese sello de Dios se describe en la Biblia en Apocalipsis 7 para 144,000 israelitas que van a ser sellados previo a que entren a la gran tribulación. Antes, a mí me parece, esto solo es una pensada, pero a mí me parece que antes de la semana 70 de Daniel hay un periodo que nosotros conocemos como el tiempo de la pre-tribulación. Aquí hay un periodo de 150 días. Nosotros tenemos que ser sellados antes que empiece este tiempo, porque este sello es el que necesitamos hecho perfecto en nuestras vidas para que cuando seamos levantados en los aires, entonces acá se dé el tribunal del Hijo. Aquí, el Bemá. Nos revisen nuestra frente y Dios encuentra en nosotros que se escribió su precioso nombre, el precioso nombre del Hijo en nuestra vida. Entonces, el sello, el Espíritu Santo lo está trabajando en nosotros, pero aquí en este periodo, me parece a mí, por algunos textos que podríamos considerar más adelante, es que van a ser sellados los 144,000 israelitas que le mencionaba hace un momentito, porque tienen que entrar ya sellados ellos, pero ellos no se van acá con la iglesia en el rapto. Ellos, israelitas de raza, se quedan aquí para poder auxiliar, si puedo emplear esta expresión, a los israelitas, a los que entran al trato de Dios sobre el Israel de raza. Ok, entonces, el sello del atau para nosotros es una figura espiritual, es algo precioso que nos trae gran revelación de qué representa y por lo tanto, entendiéndolo, qué debemos procurar. En la Biblia, este sello que le hablo de los 144,000 israelitas de raza, se describe en Apocalipsis 7 y capítulos 2 en adelante, 2 y 3, versículos 2 y 3, perdón. Y el sello que en nuestro caso especialmente nos interesa aparece en Apocalipsis 14,
donde habla de 144,000 sellados, pero que en este caso no es un número literal. Este es literal, este no es literal, este es figurativo, este es representativo, porque habla de aquellos, si le puedo decir así, iglesia novia o vivientes. Muy bien, pongamos el pie de imprenta. Esto representa entonces los dos tiempos, el sello de Dios para su iglesia, esto en el tiempo de los gentiles. No se nos olvide, hay un tiempo señalado por Dios para la gentilidad que ya se está agotando. Cuando se termina el tiempo de los gentiles, entonces empieza el trato con Israel. El sello entonces representa el del ataúd, escrito allá en Ezequiel, ¿verdad? El sello de Dios para un grupo de israelitas que en breve entrarán a la tribulación. Ok, pie de imprenta. 144,000 israelitas. Apocalipsis 7, 2 y 3. Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo, y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Verso 4. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y usted continúa leyendo y se describe 12,000 de Rubén, 12,000 de Judá, de las tribus que el Señor ahí especifica que serán sellados de Israel. Y tendríamos que ver si están los de Rubén por haber perdido la primogenitura, pero lo puede usted confirmar en casita. El asunto es que entonces este grupo de sellados son los que van a entrar a la tribulación, israelitas de raza. Pero en el capítulo 14 de Apocalipsis dice: miré, y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Estos, en el nombre de Jesús, seremos nosotros, iglesia de Cristo. Estos seremos nosotros que vamos a ser rescatados. Porque, hermano, nosotros estamos viviendo este tiempo que cada vez está más difícil y más terrible. Sin embargo, bien dice la palabra, vamos a ser rescatados. Porque allá leíamos en Apocalipsis 7 que viene una destrucción sobre toda la tierra, más de lo que ahorita estamos viendo. Esa destrucción será en este periodo. Que por cierto acá pues ya tenemos lista la pizarra de corcho, no sé si se puede decir así, donde vamos a estar hablando esto chiquitito que usted mira acá, lo trasladamos nosotros para acá. Porque entonces en esta línea del tiempo final, nosotros vamos a estar explicando, voy a refrescar incluso uno o dos temas que estuvimos compartiendo hace algunas semanas referente a esta línea del tiempo final, para que así nosotros, por la revelación del Espíritu Santo, podamos entender y discernir el tiempo de nuestra visitación. El tiempo que empezó para nosotros los gentiles a partir del momento que el Señor Jesucristo vino a la tierra, pero Él fue rechazado por los israelitas y entonces se nos abrió a nosotros la puerta de la salvación. Tiempo que está muy próximo a terminar. Tiene caducidad este tiempo para la gentilidad. Ok. De tal forma que nosotros veremos primero Dios ser esas primicias que van a ser rescatados de entre los hombres, para Dios y para el Cordero. Así que en el nombre de Jesús yo quiero terminar esta introducción a este nuevo programa, El Trazo del Escriba, porque definitivamente hemos llegado al tiempo
donde Lucas 21:8 nos dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. ¿Sabe qué es lo que el Señor habló a mi corazón? Que también representa ese erguirse y levantar la cabeza. ¿Sabe por qué? Porque ya listos con nuestro rostro levantado, con nuestra cabeza levantada, el Espíritu Santo, a través del ministerio magistral, especialmente, estará sellando nuestras frentes, porque pronto seremos llevados al tribunal del Hijo. Primero Dios, se nos van a buscar todos los sellos que pone el Espíritu Santo y van a decir: producto terminado. La iglesia, ve a casarte en el nombre de Jesús. Te bendigo, espero que puedas sintonizar este programa. Iniciaremos, si el Señor lo concede, todos los lunes a las 8 de la noche y adecuándonos también a lo que nos permita la situación civil generalizada. Consideraremos los horarios oportunos para que podamos estar conectándonos nuevamente a través de estos medios y aprender juntos a discernir el trazo del tiempo final. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén. Tu novia fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas la